Muchas gracias por estar aquí, Pau, y por permitirme acompañarte en este proceso de búsqueda. Y pues nada, verte desde el inicio hasta ahora que ha pasado algo súper cool, que ahorita me vas a contar un poquito más de detalles. Pero antes de irnos para allá, Pau, eh, cuéntame, ¿qué es lo que Pau sentía cuando todavía no conocía sobre un programa de acompañamiento? O sea, ¿qué estaba pasando en ese momento en tu vida profesional, ¿no? O qué estabas experimentando. ¿Y qué fue lo que te hizo avanzar hacia bueno, quizás sí necesito un programa de acompañamiento? Pues mira, Pau, la realidad es que en mi carrera profesional en ese momento yo me sentía súper estancada en la posición en la que estaba, en la industria en la que estaba. Vengo de un empleo en donde estuve 9 años, 4 meses para ser exactos. Entonces, la verdad es que ya había recorrido cierto camino dentro de la empresa y llegué a un punto en donde las estructuras de las organizaciones naturalmente se hacen cada vez más horizontales, ¿no? No tan verticales. Entonces, eso pues obviamente me influía de manera importante para que yo pudiera aspirar a una posición mayor, ¿no? O sea, considerando esta reestructura en el equipo. Entonces, comencé a sentirme muy estancada en la misma posición, en la misma industria. Te soy muy franca, también me comencé a sentir aburrida en cierto momento, ya que, pues bueno, este tema profesional para mí ya no estaba representando ese reto que te mantiene emocionado, enganchado con la compañía, con la industria, con tu posición. Ya era una posición también muy familiar, la gente, la cultura también lo era, ¿no? Obviamente esto también tiene su lado positivo, pero en el lado en donde podía mejorar me sentía muy estancada. Entonces comencé por mi cuenta a buscar oportunidades. Sin embargo, pues nada se concretaba, Pau. La verdad, nada se concretaba y en un momento de reflexión para mí fue creo que necesito un empujoncito más, necesito ampliar tal vez mi networking o mis contactos o alguien que fuese ese facilitador a manera de asesoría de qué estoy haciendo bien, qué estoy haciendo mal y cómo podemos inclusive construir tal vez una estrategia para llegar al punto donde quería llegar. Entonces, pues bueno, mi cuñada me compartió tu teléfono y dije, pues vamos a ver, no tenemos nada que perder, por el contrario, todo que ganar. Y fue cuando me reuní contigo y en la primera llamada, en la primera interacción que me platicaste un poquito más acerca del programa de acompañamiento, me hizo clic, me resonó y dije, esto es lo que necesito para justamente dar mayor estructura y tener una estrategia muchísimo más poderosa para la búsqueda de chamba que en ese momento estaba pues buscando. Entonces, así fue como empezó mi journey contigo, Pau, y pues los resultados hablan por sí mismos. Oye, Pau, y justo para allá me gustaría ir. ¿Qué resultados empezaste a notar y a partir de cuándo? Ya sean resultados, digamos, propios o ponle pequeños, medianos, grandes, como tú los veas, pero ¿qué resultados empezaste a ver a partir de cuándo, de que empezamos este programa de acompañamiento? Pues mira, la realidad es que siento que fue de manera inmediata, porque de pronto la estructura del programa, pues bueno, empieza desde una introspección muy importante que muchas veces no le das la importancia que tiene y no te haces preguntas muy personales acerca de hacia dónde vas, qué es lo que quieres, cuál es realmente tu pasión en torno a la profesión a la que te dedicas, ¿no? Entonces, de pronto indagar en todas estas preguntas, y yo te lo decía, a mí me parecía hasta terapéutico hasta cierto punto, ¿no? Porque de pronto te enganchas mucho en la parte de la forma, en cómo, en si tu currículum, en si tu LinkedIn, en si tu lo que sea, pero no te vas al fondo verdadero de
hacia dónde vas, realmente qué es lo que quieres. Entonces, comenzar con esas preguntas en el programa de acompañamiento creo que hizo una diferencia súper sustancial en torno a percibir esta búsqueda de oportunidades desde otro lugar y desde otro punto, ¿no? Como muchísimo más personal. Entonces, yo te diría que los resultados fueron justamente a partir de nuestras primeras sesiones, en donde te haces todos estos replanteamientos, estas introspecciones, y que obviamente configura de manera importante la estrategia que vas a seguir en los siguientes meses. Entonces, fue inmediato, Pau, la verdad fue inmediato, y también la parte de tener estructura. Creo que eso es algo que damos por hecho, y que no necesariamente siempre lo tienes en mente. Darle como mucha estructura a cómo es que vas a comenzar esta búsqueda de chamba y cuáles son todas esas herramientas que tienes a tu alcance para llevarlo a cabo. Oye, Pau, y ahora sí cuéntanos, revélanos, ¿en qué área es tu expertise y qué posiciones estabas buscando? Y si se encontró o no se encontró, cuéntanos. Fíjate que yo, mi carrera profesional siempre ha estado de la mano de la industria de la hospitalidad. En México, la verdad es que es una industria un tanto castigada. En otras partes del mundo, la verdad es que sí se tiene muchísimo más muchísimo más campo de oportunidad para una industria como esta, ¿no? Entonces, pues bueno, yo empecé mi desarrollo profesional desde toda la vida en el sector de eventos, en la organización de eventos, congresos, y a la par, pues bueno, he ido creciendo en diferentes posiciones, tanto en nivel local como a nivel regional. Entonces, yo estaba enfocada a aplicar a posiciones que tuvieran que ver con eventos, con hospitalidad, pero también a marketing, ¿no? Porque, bueno, pues eso ha sido otra vertiente paralela que he podido desarrollar en mi carrera profesional, porque todas estas posiciones que he tomado en algún momento han sido dentro de los equipos de marketing. Entonces, tengo experiencia en marketing como tal, ¿no? Entonces, apliqué a todo tipo de posiciones que tienen que ver con eventos, hospitalidad, producción, inclusive program management para marketing, etcétera, etcétera. Y, pues bueno, una de mis principales empresas que tenía en mi lista de los top 10 era regresar a la industria farmacéutica. Yo comencé mi carrera en la industria farmacéutica, y al regresar a la industria farmacéutica, pues bueno, se da la oportunidad de aplicar a una posición regional como Events and Congresses Manager dentro del equipo de Estados Unidos de Medical Affairs en Novartis. Entonces, pues entré al proceso, fue un proceso un poco largo, pero pues bueno, finalmente se logró y me quedé con la posición. Por lo cual estamos muy felices, Sí, Pau. por lo cual estamos súper felices y súper agradecidas y encantadas de esta oportunidad. Sí. Oye, Pau, hay una parte de los ejercicios que es como, a ver, pon aquí lo que tú quieres, ¿no? ¿Qué tanto de eso que tú visualizaste se concretó en esta oferta que sí estabas buscando? Yo te podría decir, Pau, que el 98% de los checkboxes que teníamos se cumple con esta oportunidad, ¿no? O sea, todas las características que para mí eran importantes y no negociables en una posición están en esta posición, ¿no? Y creo que eso es como súper importante como parte de la estrategia de búsqueda de chamba en este programa, porque te enseña, y creo que eso es algo de verdad muy, muy relevante, que tú también puedes aportar a la empresa a la que estés aplicando, y no solamente es un win de aquí para allá, ¿no? Sino es un win-win, y teniendo en foco esa parte de decir, pues es que yo también puedo llegar a curar un dolor que ellos tienen. Tu switch cambia de manera significativa, ¿no? Entonces, eso te pone en una posición de también poder pedir o buscar o elegir
todas esas oportunidades que realmente van de acuerdo a lo que estás buscando y no conformarte con una posición que no necesariamente cumple con tus checkboxes, ¿no? Entonces, eso es algo que aprendí en este programa y la verdad es que te cambia muy cañón el mindset desde el momento en el cómo buscas y qué eliges, a qué posición eliges aplicar y a cuál no. Oye, Pau, y imagínate que hay alguien ahí que tiene miedo o dudas, ¿no? De no saber si tomar un programa de acompañamiento, de si es una buena inversión, pero que igual no está teniendo resultados, ¿no? Y como que ya lo intentó de todo, pero no sabe qué. ¿Qué le podrías decir a esa persona para que se anime a dar el salto y tome un programa de acompañamiento? Yo les diría, do it, Pau. O sea, literalmente te pones a evaluar cuál es el costo-beneficio, porque me queda claro que tal vez muchas dudas de las personas que no están seguros si tomar este programa probablemente sea por un tema de, de la inversión como tal económica que se tiene que hacer, ¿no? Pero si realmente te pones a pensar, ¿cuántas veces gastas en otras cosas que te gastas lo mismo o más en otras cosas que no te van a dejar y que no le están apostando a tu futuro, ¿no? A realmente poder tener justo todas esas herramientas que son importantes tener. Entonces, yo te diría, Pau, y le diría al resto de la gente que personalmente ha sido la mejor inversión que he hecho por mí y para mí, que eso es algo súper importante, ¿no? Invertimos en muchas otras cosas, pero cuando realmente te regalas esa inversión a ti mismo, que te va a servir no solamente en este proceso de búsqueda de chamba en este momento, sino te va a servir para desarrollar muchísimos skills en el lado profesional. Muchísimas gracias, Pau, de verdad, por todo esto que me compartiste. Sabes que para mí es un gusto y fue un honor acompañarte en esta travesía de búsqueda. Gracias, gracias de verdad por dejarme acompañarte. Muchas gracias a ti, Pau, de verdad. Y te lo puse para mí era muy importante ese post que puse cuando, concluyo una etapa laboral en una empresa y luego comienzo esta nueva etapa. Para mí era súper importante ese post y estaba como muy cargado de esta energía de querer agradecer toda esta oportunidad y este acompañamiento de tu lado. Entonces, agradecerte, Pau, enormemente, eternamente, porque la verdad es que este programa de acompañamiento hizo la diferencia total en el siguiente paso profesional que voy a dar. Entonces, muchísimas gracias, Pau.